viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada, y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas. Porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día, que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Bendiciones y bienvenido a su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel aquí en la ciudad de Ocala. Hoy estaremos estudiando Isaías capítulo 27 y aquí podremos encontrar que el Dios que guarda es el mismo Dios que purifica y reúne a su pueblo. Lo que hoy parece firme, mañana puede desaparecer. Es por eso que el creyente muchas veces se pregunta, ¿quién garantiza que el pueblo de Dios nunca desaparecerá? ¿Quién tiene la última palabra sobre la historia? Isaías responde a estas preguntas en este mismo capítulo. Después de anunciar durante varios capítulos el juicio de Dios sobre las naciones, ahora el profeta levanta nuestros ojos para mostrarnos algo fabuloso. Aunque Dios juzga al mundo, jamás abandona a su pueblo. Mientras los imperios caen, la iglesia permanece. Mientras los enemigos se levantan, Dios continúa gobernando. Mientras Satanás lucha contra el pueblo de Dios, Cristo ya tiene asegurada la victoria. Este capítulo nos presenta tres grandes verdades acerca del cuidado de Dios hacia su pueblo. La primera es esta: el Señor defiende a su pueblo de todo enemigo. Está en los versos del 1 al 5. El capítulo comienza con una escena impresionante. En aquel día Jehová castigará con su espada, dura, grande y fuerte al leviatán. Isaías utiliza aquí un lenguaje lleno de imágenes. Habla del leviatán, de la serpiente veloz, de la serpiente tortuosa y del dragón del mar. Muchos comentaristas identifican estas figuras como los grandes imperios enemigos de Israel, como Asiria, Babilonia y hasta Egipto. Otros entienden que representa a Satanás, actuando detrás de todos los poderes del mundo. Y realmente, ambas ideas armonizan perfectamente, porque detrás de cada imperio orgulloso siempre ha existido la misma rebelión contra Dios. Detrás de Faraón, detrás de Herodes, detrás de Roma, está el mismo enemigo antiguo, el diablo, la serpiente antigua del Edén. Es por eso que Isaías no menciona simplemente un enemigo político. Está mostrando que Dios destruirá finalmente todo el poder que se levanta contra él. Observemos cómo se describe la espada de Jehová.
No dice simplemente que tiene una espada, dice que es una espada dura, grande y fuerte. Es una manera de enfatizar el juicio de Dios como algo irresistible. Nadie puede tener su mano, nadie puede doblar su espada, nadie puede escapar de su justicia. Esto significa que nosotros como iglesia nunca peleamos solos. Mientras nosotros vemos solamente los acontecimientos de la tierra, Dios gobierna también el mundo invisible. Mientras nosotros vemos persecuciones, Él ve la derrota final del enemigo. Mientras nosotros vemos problemas, Él ya contempla la victoria definitiva de Cristo. No olvidemos que el Nuevo Testamento identifica esa victoria con nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, Cristo desarmó a los principados y potestades. El libro de Hebreos nos dice que por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Apocalipsis anuncia el día cuando el gran dragón será lanzado definitivamente al lago de fuego. Lo que Isaías contempla en forma profética encuentra su cumplimiento en Cristo. Nuestro Salvador ya ganó la batalla decisiva, pero inmediatamente Isaías cambia de escena. Pasa del juicio sobre el enemigo al cuidado de la viña. El versículo 2 nos enseña: cantad acerca de la viña del vino rojo. Aquí aparece una imagen conocida. La viña representa al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 5, aquella viña producía uvas silvestres. Era una viña bajo juicio, pero ahora todo cambia. Ahora es una viña hermosa, fértil, protegida y productiva. ¿Qué produjo este cambio? No fue la capacidad de la viña, fue el cuidado del viñador. Escuchemos las palabras de Dios. Yo, Jehová, la guardo. El mismo Dios asume personalmente el cuidado de su pueblo y después añade: cada momento la regaré. En Palestina, una viña dependía completamente del agua. Se dejaba de recibir riego, moría rápidamente. Así mismo ocurre con la iglesia. Nuestra vida espiritual depende totalmente de la gracia de Dios. No vivimos por nuestras fuerzas. No perseveramos porque somos fuertes. No seguimos adelante porque somos mejores. Vivimos porque Dios continuamente derrama sobre nosotros la gracia de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Si Dios retira su gracia, un solo instante nos secaríamos espiritualmente. Es por eso que Jesús mismo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero observemos otra expresión. Dice el texto que de noche y de día la guardaré. ¡Qué consuelo! Nosotros dormimos, Dios no. Nosotros nos cansamos, Dios no. Nosotros olvidamos, Dios jamás olvida. Su cuidado nunca toma vacaciones, nunca disminuye, nunca llega tarde, nunca falla. El Salmo 121 dice exactamente lo mismo. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. ¿Qué seguridad tenemos como iglesia? Pero inmediatamente Dios añade algo sorprendente. Versículo 4. No hay en mí enojo. No significa que Dios dejó de odiar el pecado. Significa que su ira ya no está dirigida contra su pueblo redimido. ¿Por qué? Porque esa ira cayó sobre Cristo. En la cruz, el Hijo de Dios recibió el juicio que nosotros merecíamos. Es por eso que Dios ahora puede decirle a su pueblo: no hay enojo en mí. Qué maravillosa verdad del Evangelio. El creyente ya no vive bajo condenación, como dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, Dios hace una advertencia: los espinos y los cardos serán consumidos por el fuego. Es decir, todo aquel que permanezca rebelde terminará enfrentando el juicio divino. Pero incluso aquí vemos la gracia de Dios. Versículo 5. O que se acoja a mi poder, haga paz conmigo. Y aquí estamos viendo la misericordia de Dios.
Antes del juicio, extiende una invitación. Antes de castigar, ofrece reconciliación. Antes de destruir, llama al pecador a la paz. Y esta es exactamente la esencia del Evangelio. Cristo vino para reconciliar a los pecadores con Dios. La espada del juicio que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Él. Y es por eso que ahora Dios ofrece paz a todo aquel que cree. Quizás hoy algunos sienten que los enemigos son demasiado grandes. Las enfermedades, los problemas familiares, las deudas, la oposición, la ansiedad. Pero Isaías nos recuerda una verdad. La espada de Dios es más grande que cualquier enemigo. El Dios que destruye al Leviatán es el mismo Dios que dice: yo Jehová la guardo. Nuestra seguridad no descansa en nuestras fuerzas. Descansa en el cuidado constante del buen pastor. Y mientras Él cuide de su viña, ningún enemigo podrá jamás destruirla. Lo segundo que aprendemos en este texto está en los versos del 6 al 11. El Señor disciplina a su pueblo para hacerlo más santo y fructífero. Después de mostrarnos que Dios protege a su pueblo, Isaías responde a una pregunta que seguramente muchos creyentes nos hacemos. Si Dios nos ama tanto, entonces, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite las pruebas? ¿Por qué permite el dolor? ¿Por qué permite que su pueblo pase por el exilio, la persecución y hasta la aflicción? Isaías responde que la disciplina de Dios nunca tiene el mismo propósito que el juicio de Dios. Esta es una gran diferencia que todo creyente debe aprender. El juicio destruye, la disciplina restaura. El juicio condena, la disciplina santifica. El juicio es para los enemigos de Dios, la disciplina es para los hijos de Dios. Observemos el versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos, y la faz del mundo llenará de fruto. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Después del cuidado del Señor viene el crecimiento de la viña. Isaías utiliza 3 verbos que describen la salud espiritual del pueblo de Dios. Primero, echará raíces. Un árbol sin raíces puede verse bonito durante un tiempo, pero tarde o temprano caerá. Las raíces representan estabilidad, profundidad y firmeza. Asimismo es el creyente maduro. No vive solamente de emociones, está profundamente arraigado en la palabra de Dios. Es por eso que Pablo utiliza la misma imagen en Colosenses 2:7 cuando dice: arraigados y sobreedificados en Él. Después dice: florecerá. Y este es el segundo verbo. Las flores son evidencia de vida. Donde hay vida espiritual verdadera, comienza a verse el carácter de Cristo. Empieza a verse humildad, perdón, amor, paciencia y obediencia. Pero Isaías no termina ahí. Dice: llenará la faz del mundo con fruto. Observe que el objetivo de Dios nunca fue solamente salvar personas. Su propósito siempre ha sido llenar el mundo con la gloria de Cristo. Y este es el tercer verbo. Dios prometió en Génesis 12 que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Israel debía ser un pueblo que reflejara la gloria de Dios. Hoy la iglesia continúa con esa misma misión. Es por eso que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. No somos llamados simplemente a sobrevivir. Somos llamados a fructificar. No somos llamados únicamente a reunirnos los domingos. Somos llamados a llenar este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pero inmediatamente Isaías hace una pregunta que nos puede sorprender. Versículo 7. ¿Acaso le ha herido como hirió a quien le hirió? En otras palabras, ¿ha tratado Dios a Israel igual que trató a sus enemigos? Sabemos que no. Aquí encontramos una de las enseñanzas más consoladoras de este capítulo. Cuando Dios disciplina a sus hijos, nunca lo hace con ira condenatoria, lo hace con un amor paternal. Isaías dice en el versículo 8
que Dios castigó con medida. Y esta expresión es extraordinaria. El castigo de Dios tiene medidas, tiene límites, tiene propósito y control. Nunca se le escapa de las manos. Nunca es excesivo. Nunca es injusto. Dios jamás pierde el control de la disciplina de sus hijos. Así que Dios no destruyó a Israel como destruyó a Siria o a Babilonia. Los imperios desaparecieron. Israel permaneció. ¿Por qué? Porque detrás de la disciplina había un pacto de gracia. Había una promesa mesiánica. Había un plan de redención. Y eso mismo ocurre hoy con nosotros. Cuando Dios disciplina a un creyente, no está actuando como un juez que dicta una sentencia. Está actuando como un padre que ama profundamente a sus hijos. Es por eso que Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Así que la disciplina no demuestra que Dios nos abandonó. Es todo lo contrario, que seguimos siendo sus hijos. ¿Cuántas veces interpretamos mal nuestras pruebas? Cuando llega una enfermedad, pensamos que Dios nos abandonó. Cuando perdemos el empleo, pensamos que Dios nos rechazó. Cuando llegan dificultades familiares, pensamos que Dios dejó de amarnos. Pero Isaías dice, no. La disciplina nunca tiene el propósito de destruirnos. Tiene el propósito de transformarnos. Es por eso que en el versículo 9 nos explica cuál era el propósito. Con esto será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Observemos cuidadosamente. El objetivo principal de Dios no era simplemente sacar a Israel de Babilonia, era sacar la idolatría del corazón de Israel. Porque el problema nunca fue Babilonia, el problema siempre fue el pecado. Dios utilizó el exilio para destruir aquello que estaba destruyendo a su pueblo. Y el resultado fue evidente. Después del cautiverio, Israel nunca volvió a caer en la idolatría nacional como antes. Así que la disciplina produjo el fruto que Dios buscaba. Y esto debe cambiar completamente nuestra manera de entender el sufrimiento humano. Ya no sufrimos como condenados, sufrimos como hijos que están siendo formados a la imagen de Cristo. Después de hablarnos del cuidado de Dios y de la disciplina de Dios, Isaías termina este capítulo levantando nuestros ojos hacia el futuro. El profeta quiere que entendamos que la historia no termina con el sufrimiento, no termina con el exilio, no termina con la disciplina y no termina con lágrimas. El propósito de Dios siempre apunta a una reunión gloriosa de todo su pueblo. Dice el versículo 12, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Observemos la imagen que utiliza Isaías. Habla de una trilla. En los tiempos bíblicos, después de la cosecha, el agricultor separaba cuidadosamente el grano de la paja. Nada se hacía al azar. Cada grano tenía valor. Isaías toma esta imagen para enseñarnos una verdad profundamente consoladora. Dios conoce personalmente a cada uno de los suyos. No dice que serán reunidos en masa. No dice que serán recogidos como un grupo anónimo. Dice uno a uno. El Señor conoce a cada uno de sus hijos. Conoce nuestros nombres, nuestras luchas, conoce nuestras lágrimas, conoce nuestras oraciones, conoce nuestras caídas, conoce nuestros temores. Y cuando llegue el día final, ninguno de los que pertenecemos a Cristo quedaremos olvidados. Jesús enseñó exactamente esta misma verdad. En Juan capítulo 10 dijo, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Más adelante añade, nadie las arrebatará jamás de mi mano. Y esta es la seguridad eterna del creyente. Nuestra salvación no depende de que nosotros podamos sostenernos de Cristo.
Nuestra esperanza descansa en que Cristo jamás soltará a los suyos. Isaías también menciona dos lugares muy significativos, Asiria y Egipto. ¿Por qué precisamente esos dos? Porque representaban los dos grandes enemigos históricos del pueblo de Dios. Egipto simbolizaba la esclavitud, Asiria representaba el exilio. Es como si Isaías estuviera diciendo: no importa cuán lejos ha llegado mi pueblo, no importa cuán disperso esté, no importa cuán imposible parezca su regreso, la gracia de Dios es capaz de reunirlo. Para los primeros oyentes, esto apuntaba al regreso del cautiverio, pero el Espíritu Santo estaba mirando mucho más lejos. En esta profecía vemos que trasciende del regreso de Babilonia, apunta hacia la expansión universal del Evangelio, porque hoy el pueblo de Dios ya no está formado únicamente por israelitas. Hoy Dios está reuniendo personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, para formar una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Lo que comenzó con Abraham alcanza su plenitud en Jesucristo. Esto es precisamente lo que Isaías tenía en mente contemplando proféticamente. La viña ya no llenaría solamente Palestina, llenaría toda la tierra. El Evangelio llegaría hasta los confines del mundo. Usted y yo somos evidencia de este cumplimiento profético. Nosotros no descendemos físicamente de Jacob. Sin embargo, por la fe en Cristo, hemos sido injertados en el pueblo del pacto. Y esto es la gracia soberana de Dios. Isaías todavía no termina. Versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. La trompeta tiene un propósito profundo en la Escritura. En Israel se utilizaba para convocar al pueblo, para anunciar las fiestas, para llamar a la guerra, pero también anunciaba el año del jubileo. Era el sonido que proclamaba libertad. El esclavo recuperaba su libertad. Las tierras eran restituidas. Las familias regresaban a casa. Era un nuevo comienzo. Isaías toma esta imagen para decirnos que un día sonará la gran trompeta de Dios. Y el Nuevo Testamento retoma esta misma figura. Jesús en Mateo 24 dijo: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Pablo escribió en 1 Corintios 15: a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. En 1 a los Tesalonicenses 4 añadió: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así que Isaías estaba contemplando ese gran día, el día cuando Cristo vendrá por segunda vez, el día cuando terminará definitivamente el sufrimiento, el día cuando la iglesia dejará de ser peregrina para convertirse en la iglesia glorificada, el día cuando veremos al Rey cara a cara. Entonces comprenderemos plenamente todo lo que hoy apenas alcanzamos a creer por fe. Comprenderemos por qué Dios permitió ciertas pruebas. Comprenderemos por qué algunas oraciones parecían no ser respondidas. Comprenderemos por qué Dios nos disciplinó tantas veces. Y veremos que todo formaba parte de su perfecto plan para llevarnos sanos y salvos a su presencia. Y esto es una experiencia gloriosa. Mi amado hermano, que Dios te siga bendiciendo y que en medio de las pruebas seamos fortalecidos. Dios te bendiga. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces,